Jan no durará para siempre, solo estaba un poco adelantado a los demás, y una vez que las luces se apagaran, podría caer más duro que cualquiera. Fui despertada por la llamada de Janice Grain. Nina. Han siempre pensaba que gritar por teléfono la hacía más audible, así que cada llamada sonaba como si estuviera usando un megáfono. Ya estás muy mayor para andar jugando a los divorcios. ¿No tienes miedo de que la gente se ría de ti? Rodé los ojos y murmuré. Hablo en serio sobre el divorcio. Ella soltó una risa fuerte, claramente sin tomarme en serio. Haz lo que quieras. En el momento en que te vayas, mi hijo solo contratará a una niñera. De todos modos, no sirves para nada. Sigue adelante y no vuelvas con lamentos. Colgué de inmediato. A sus ojos, nunca había sido más que una niñera glorificada. No, ni siquiera eso, al menos a una niñera le pagan. Sentada con las piernas cruzadas en la cama, tomé varias respiraciones profundas antes de tomar el teléfono y marcar el número de Gabriel Dawson, un amigo de la secundaria. Hace mucho que no hablamos, Nina, dijo Gabriel cuando contestó, felicitándome de inmediato. Leí el artículo sobre ti, ahora eres oficialmente la madre de un genio, ¿eh? Solté una risa amarga. No me tomes el pelo, todo es solo publicidad de los medios. Por cierto, escuché que abriste tu propio bufete de abogados. ¿Te interesa llevar mi caso de divorcio? Se quedó atónito, preguntando varias veces. ¿Un divorcio? Sí, quiero el divorcio, respondí firmemente. Después de colgar, me recosté en la cama, sintiendo un alivio que no había sentido en mucho tiempo. No más montañas de ropa, no más pisos que fregar y no más atender a un par de hombres que no podrían importarme menos. Jan usó el teléfono de Marcelo para llamarme, preguntando dónde estaba su camisa. Decidí cambiar el tema de conversación. Iker, ¿sabes por qué reí? Se quedó frío. ¿Dónde está mi camisa? Suspiré. Entiendo alemán, Jan. Entendí todo lo que tú y tu papá dijeron en la cena. Hubo un silencio por un momento antes de que Jan respondiera. ¿Sabes hablar alemán? ¿En serio? Sentí el pecho apretado, no pude contener más mi frustración. Iker, ¿no sientes ni un poco de culpa por humillarme de esa manera? Su voz, aún infantil, sonaba como una astilla. En nuestra casa, solo los que tienen alta inteligencia pueden hablar. Tu educación no es suficiente para ganarte respeto. Ahora voy a preguntar una vez más, ¿dónde está mi camisa? Colgué. Como era de esperarse, Iker no tenía concepto de modales. Había intentado enseñarle, razonando con él, incluso pretendiendo que lo castigaría, pero simplemente no estaba interesado en aprender esos valores. Marcelo le había dicho a Iker que las reglas solo se doblaban para los talentosos, e Iker lo creía a pies juntillas. Después de recomponerme, me dirigí directamente al bufete de abogados de Gabriel Dawson. Gabriel había cambiado mucho, especialmente su cintura. Se frotó la nariz con vergüenza y reí. Hace mucho que no nos vemos, Nina. No has cambiado nada. Solté una risita. Sigues tan encantador como siempre. Revisamos el acuerdo de divorcio y Gabriel me preguntó repetidamente. ¿Estás segura de que no quieres pelear por la custodia? Está bien así, dije, tomando un sorbo de agua y tragando el nudo en mi garganta. No quiero entrar en una larga batalla con Marcelo. Esto es algo con lo que él estará de acuerdo. Gabriel se rascó la cabeza, aún confundido. Nina, ¿estás segura de que no estás tomando una decisión apresurada? Ustedes no tienen problemas graves de pareja, no tienen problemas económicos, y sí, hay cierta tensión con su madre, pero nada que no se pueda arreglar. Además, Jan es, bueno, un genio. Mi matrimonio fue un error desde el principio, respondí con una suave sonrisa, sintiendo finalmente cómo se levantaba el peso de mis hombros. Me tomó mucho tiempo darme cuenta. Debí verlo el momento en que Marcelo reemplazó en secreto mis pastillas anticonceptivas y terminé embarazada por accidente. Me llevó todos estos años y criar a nuestro hijo para finalmente entender. Cuando Marcelo recibió los papeles de divorcio, no pudo mantenerse tranquilo. Has perdido la cabeza, Nina. Gritó por teléfono, furioso. En 2 días es la celebración de las admisiones universitarias de Jan. Va a haber medios y estaciones de televisión en todo el lugar. ¿Ahora vas a lanzar una bomba de divorcio? Todavía tengo mi reputación en juego. Jan había sido aceptado en Aspen Bridge Prep Academy, y Marcelo había hecho todo lo posible planeando una gran gala, invitando a la prensa e incluso a algunos funcionarios locales. Esta celebración era su joya de la corona. Ignorando su perorata, respondí tranquilamente. Marcelo, me estoy divorciando de ti. Puedes hacer tu fiesta, son cosas separadas. Marcelo resopló. Pensé que acordamos que se supone que debes asistir a la fiesta con nosotros. ¿Por qué haría eso? Pregunté. Guardó silencio. Para seguir interpretando el papel de la ama de casa afortunada con un título universitario simple que, de alguna manera, dio a luz a un genio. Marcelo apretó los dientes. ¿Has estado husmeando en mi teléfono? Murmuró Marcelo con su habitual desdén, como si mi única utilidad hubiera sido espiar o buscar aprobación en sus secretos. Solté una risa amarga, cargada de toda la resignación y el cansancio que me consumían. No le respondí ni me molesté en justificarme, ya no valía la pena. Sin decir una palabra más, le di la espalda y me marché. Esa noche, mientras esperaba en el aeropuerto para tomar el primer vuelo de regreso a casa de mis padres, tuve el primer atisbo de paz en años. Por más contradictorio que pareciera, el silencio en mi mente era reconfortante, como si al fin estuviera soltando un peso invisible que había cargado demasiado tiempo. Las palabras de Marcelo, sus ojos llenos de desprecio, comenzaron a perder fuerza en mi memoria.
Al llegar a casa de mis padres, me recibieron con ese calor familiar que había olvidado, y durante los primeros días, dejé que el simple acto de existir sin presiones me renovara. En medio de esa tranquilidad, comencé a recordar una vida que había dejado de lado, un sueño que alguna vez fue mío y que abandoné cuando Marcelo y yo nos casamos. Era como si una parte dormida de mí estuviera despertando lentamente, recordándome que yo también tenía aspiraciones, que alguna vez tuve ideas, proyectos, ambiciones. Fue en uno de esos días en casa de mis padres, mientras revisaba algunas cajas de la universidad que aún guardaba en su ático, cuando encontré un viejo cuaderno de apuntes. En sus páginas había esquemas, notas y bocetos de un proyecto que había ideado con tanto entusiasmo, un software que ayudaría a mujeres emprendedoras a organizar sus negocios de forma eficiente. Recuerdo lo ilusionada que estaba entonces, convencida de que podría hacer una diferencia antes de que mi vida tomara otro rumbo. Inspirada por ese hallazgo, tomé una decisión firme. Ese proyecto sería mi regreso, mi manera de demostrarme que aún podía construir algo valioso y útil por mí misma, sin depender de Marcelo o de su aprobación. Retomar ese trabajo me daría un propósito propio, una razón para levantarme cada mañana con una sonrisa. Sin perder tiempo, llamé a Gabriel, el abogado que me había ayudado con el divorcio y mi viejo amigo de secundaria. Necesitaba su orientación, no solo en temas legales, sino también como alguien en quien podía confiar plenamente. Hablamos sobre el proyecto y sobre cómo podría adaptarlo a los tiempos actuales. Fue un intercambio lleno de ideas, y por primera vez en años, sentí que alguien me escuchaba y valoraba mis pensamientos. Nina, si necesitas ayuda para estructurar el proyecto, cuenta conmigo, me dijo Gabriel en una de nuestras llamadas, su voz tan cálida y cercana como siempre lo había sido. Gracias, Gabriel. De verdad, tu apoyo significa más de lo que imaginas, respondí, sintiendo como mi corazón latía un poco más rápido. No era solo por el proyecto. Había algo en la manera en que él me trataba, en el respeto y la admiración con los que me veía, que me hacían sentir que volvía a ser yo misma. Con el paso de las semanas, Gabriel y yo comenzamos a vernos con más frecuencia bajo el pretexto de discutir el proyecto, pero nuestras reuniones pronto se volvieron algo más. En medio de conversaciones interminables y risas sinceras, descubrí que estaba volviendo a sentir algo que creía extinto. Gabriel me recordaba a la Nina que alguna vez fui, la joven segura de sí misma, llena de ideas y sin miedo al futuro. Siempre supe que tenías algo especial, me confesó Gabriel una noche mientras cenábamos en un pequeño restaurante del centro. Marcelo nunca entendió lo increíble que eres. Escuchar esas palabras me hizo estremecer. Era como si todos los años de desdén y menosprecio de Marcelo se desvanecieran de golpe. Sonreí, sintiendo como un calor reconfortante se apoderaba de mi pecho. Quizá, después de todo, aún era capaz de amar y ser amada de verdad. Mientras avanzaba con el proyecto, empecé a recibir mensajes de mujeres que, de alguna manera, habían oído hablar de mi iniciativa. Cada mensaje era un recordatorio de que no estaba sola, de que mi historia tenía el poder de inspirar a otras. Compartían conmigo sus propias luchas, las renuncias que habían hecho por sus familias, y al leerlas me sentía más fuerte y decidida a seguir adelante. Un día, una de ellas me preguntó en un mensaje, ¿cómo te atreviste a dejarlo todo y empezar de nuevo? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. No era valentía lo que me había llevado a dar ese paso, era el agotamiento de una vida de sumisión, el deseo de recuperar mi dignidad y mi paz. Mis días estaban llenos de significado, ya no era la esposa complaciente ni la madre que Jan desestimaba. Era Nina, la mujer que había decidido reconstruirse a pesar de todo, que estaba aprendiendo a amarse y valorarse. Cada vez que me veía con Gabriel sentía que el círculo de apoyo se completaba. Con él, podía ser sincera, vulnerable, y compartir tanto mis sueños como mis temores. Nos encontrábamos regularmente para discutir el progreso del proyecto, y cada conversación era un paso más hacia la confianza que había perdido. Incluso los detalles más pequeños, como el café que me traía o las bromas que compartíamos, me recordaban que merecía un amor sincero, sin condiciones. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Gabriel me miró con una intensidad que me hizo sentir expuesta y querida al mismo tiempo. Nina, tienes todo para triunfar, y si alguna vez necesitas un recordatorio de eso, siempre estaré aquí para decírtelo. Sentí mis ojos humedecerse. Hacía tanto tiempo que nadie me decía algo así, que nadie creía en mí. Asentí en silencio, agradeciendo por ese momento, y en mi interior supe que mi vida finalmente había tomado el rumbo correcto. Ya no me importaba si Marcelo o Jan reconocían lo que habían perdido, ese era su problema. Yo estaba construyendo una vida de la cual sentirme orgullosa, una vida donde cada paso era mío, cada logro era una recompensa a mi propio esfuerzo. Pasaron 2 meses desde que dejé esa casa y comencé mi nueva vida. Adaptarme no fue fácil, pero cada día traía una paz que hacía mucho no sentía. Cada mañana, la carga de años de sumisión se iba disolviendo, reemplazada por una sensación de libertad que me hacía sonreír. Sin embargo, una inquietud crecía dentro de mí. Tenía una curiosidad inevitable por ver con mis propios ojos qué había sido de esa familia sin mí. ¿Habrían comprendido finalmente el valor que yo aportaba? ¿Habrían notado mi ausencia? Una tarde nublada decidí visitarlos. Llegué a la puerta con una mezcla de nervios y determinación y toqué el timbre. Marcelo abrió la puerta y en su rostro había una expresión de sorpresa y ligera irritación, como si mi presencia fuera un inconveniente más que una visita inesperada. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin disimular su tono áspero. Solo quería ver cómo estaban, respondí, tratando de mantener la calma, aunque una parte de mí aún quería creer que en algún rincón de su corazón Marcelo había cambiado. Al entrar en la casa,
el ambiente se sentía tenso y vacío. Todo estaba en el mismo lugar, pero había algo distinto. La energía era pesada, como si la frialdad y el silencio hubieran reemplazado cualquier atisbo de hogar. Al mirar a Jan en el sofá, sumido en su teléfono y completamente ajeno a mi presencia, entendí que nada había cambiado en realidad. Jan, mira quién vino a visitarnos, dijo Marcelo en tono seco y, sin esperar una respuesta, se dio la vuelta para regresar a su propio espacio. Jan apenas levantó la vista del teléfono. Con un tono monótono y sin ningún interés, murmuró. Hola. Sentí un nudo en la garganta, pero no por tristeza, sino por una especie de alivio. En ese momento comprendí que mi partida no les había enseñado nada. La indiferencia de Marcelo y la frialdad de Jan no eran nuevas, pero verlas tan claras, tan desprovistas de cualquier afecto, me reafirmó que había tomado la decisión correcta al dejar. Quise intentar una conversación con Jan, aunque sabía que sería difícil. Me acerqué y, con voz suave, le dije. Jan, ¿cómo has estado en la escuela? ¿Cómo te va en las materias? Él rodó los ojos y, con un suspiro molesto, respondió sin siquiera mirarme. Bien, mamá, como siempre. Ese tono despectivo, esa falta de interés. Me di cuenta de que había pasado años luchando por un hijo que no veía valor en nada de lo que yo hacía por él. ¿Cómo llegamos a este punto? No pude evitar preguntármelo, aunque ya sabía la respuesta. Marcelo, desde siempre, había reforzado en Jan una visión de superioridad, una idea de que yo no era más que una figura de segundo plano, alguien cuya presencia era útil solo cuando le servía. Observé a Marcelo desde el pasillo. Había una expresión de frustración en su rostro y, aunque intentaba mostrarse calmado, noté que su paciencia estaba al límite. Parecía más desgastado, como si el rol de padre a tiempo completo le estuviera exigiendo más de lo que estaba dispuesto a dar. Decidí marcharme, no había nada más que pudiera hacer allí, ni palabras que cambiaran la indiferencia de Marcelo e Jan. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché un breve susurro de Marcelo. Cierra la puerta al salir. Salí de esa casa con un peso menos en el corazón. Por más doloroso que fuera verlos en la misma dinámica tóxica, me confirmó que ya no pertenecía a ese mundo. Yo había cambiado, ellos no. Me dirigí a mi auto y, mientras encendía el motor, recordé los momentos en que intenté acercarme a Jan cuando aún era un niño, buscando su cariño y aprobación. Ahora entendía que esos esfuerzos no eran más que intentos vacíos porque nunca tuve el apoyo ni el respeto de Marcelo para que Jan me valorara como madre. Unos meses después me enteré de que la situación entre ellos había empeorado. Jan había empezado a mostrar comportamientos problemáticos en la escuela, bajas calificaciones, actitudes rebeldes y una falta de disciplina evidente. Marcelo, en su intento de imponer control, no hacía más que empeorar las cosas. Los comentarios de familiares y conocidos llegaban a mis oídos de vez en cuando, y cada relato describía a un Jan cada vez más distante, atrapado en una presión que él mismo empezaba a rechazar. Marcelo no puede con Jan, me comentó una antigua amiga que se cruzó conmigo en el mercado. Se le está yendo de las manos y parece que las cosas están empeorando. No me sorprendió, pero sentí una mezcla de compasión y resignación. Jan había sido empujado desde muy pequeño a una vida llena de exigencias, y Marcelo, en su obsesión por convertirlo en un prodigio, había perdido de vista al niño que alguna vez fue. Sin la presencia de una figura que le ofreciera equilibrio, Jan ahora enfrentaba el peso de una vida que nunca quiso. Aunque no me alegré por sus dificultades, no pude evitar pensar que esto era un resultado inevitable. Marcelo había insistido en un camino de superioridad y desprecio, un camino que él mismo había trazado. Ahora, sin mi paciencia ni mi dedicación para suavizar las aristas, Marcelo estaba enfrentando la realidad de una relación rota y un hijo que comenzaba a rebelarse contra el control paternal. Mientras continuaba con mi proyecto, las noticias de Marcelo e Jan seguían llegando de forma ocasional. Escuché que Marcelo había intentado varias estrategias para retomar el control, castigos, restricciones, hasta cambiar a Jan de colegio, pero nada parecía funcionar. Jan era un reflejo de su padre, pero sin la dureza adulta que lo sostenía. Era un niño que había perdido el rumbo, un niño que ahora se daba cuenta de la ausencia de algo esencial, algo que ni él mismo lograba comprender. Y así, con cada día que pasaba, mi decisión se reafirmaba en mi mente y en mi corazón. Verlos en el centro de esa tormenta, atrapados en el mismo ciclo de exigencia y desprecio, me hizo entender que yo ya no tenía un lugar allí, que había algo más valioso esperándome en esta nueva vida que había construido. Habían pasado unos meses desde mi última visita a Marcelo e Jan. En ese tiempo, el proyecto que tanto había deseado retomar seguía creciendo de manera sorprendente. Cada día me sentía más segura y realizada, como si finalmente estuviera reclamando mi propia identidad, una que había quedado relegada por años. Gabriel se había vuelto una parte fundamental de mi vida, su apoyo incondicional y la manera en que creía en mí me hacían sentir como la mujer fuerte y capaz que alguna vez fui. Una tarde de sábado, mientras revisaba algunos documentos en casa, escuché el timbre sonar. Al abrir la puerta, me encontré frente a Jan. Estaba de pie, cabizbajo, con una expresión en el rostro que no había visto nunca. Sus hombros caídos y su mirada insegura me hicieron recordar al niño pequeño que alguna vez fue, antes de que el orgullo y la frialdad lo transformaran. Mamá, murmuró con la voz temblorosa, ¿puedo pasar? Sentí una mezcla de emociones tan intensa que me tomó un momento reaccionar. Asentí en silencio y me hice a un lado para que entrara. Jan se sentó en el sofá, mirando a su alrededor como si estuviera en un lugar desconocido. Última vez que había estado en mi casa, todo era diferente. La tensión, sin embargo, se podía cortar con un cuchillo. Jan, ¿qué te trae por aquí? Pregunté tratando de mantener la calma.
Por dentro, mi corazón latía con fuerza. Ver a mi hijo allí, en mi espacio, me traía tantos recuerdos y al mismo tiempo tantas preguntas sin respuesta. Él suspiró profundamente, sin saber por dónde empezar. Finalmente, me miró, y en su mirada había algo que nunca antes había visto: humildad. Quería pedirte disculpas, dijo en un susurro, por todo. Las palabras resonaron en el silencio de la habitación, cargadas de una sinceridad que me sorprendió. Había pasado tanto tiempo esperando escuchar algo así que no supe cómo reaccionar. Lo observé, tratando de descifrar lo que sentía. Ian, sabes que no es fácil olvidar todo lo que pasó, ¿verdad? Respondí con suavidad, sin intención de hacerlo sentir peor, pero queriendo que entendiera el peso de sus palabras. Él asintió y su expresión mostró un dolor genuino. Lo sé, mamá, pero quiero que sepas que he estado pensando en todo lo que dijiste antes de irte, sobre el respeto y sobre cómo te traté. Yo nunca quise hacerte sentir menos. Creo que solo me dejé llevar por lo que papá decía. Cada palabra suya era una pequeña herida que se abría en mi corazón. Recordé los años de indiferencia, de desprecio, y las innumerables veces que intenté ganarme su cariño sin éxito. Pero esta vez, al menos, estaba aquí, enfrentándome y reconociendo sus errores. Ian, sé que tu padre influyó en ti, pero también quiero que entiendas que eso no justifica cómo me trataste, dije, mirándolo directamente a los ojos. Yo siempre estuve ahí para ti, siempre intenté darte lo mejor de mí. Y tú elegiste verme como alguien inferior. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y él desvió la mirada. Lo siento, mamá. Lo siento de verdad, no sabía lo que estaba haciendo. Su voz se quebró, y en ese momento vi al niño que alguna vez cuidé con tanto amor. Sin embargo, ya no era la madre dispuesta a sacrificarlo todo sin condiciones. Suspiré, tratando de procesar mis propios sentimientos. Había esperado tanto por este momento y, sin embargo, sentía la necesidad de protegerme, de no volver a caer en el mismo ciclo de complacencia. Ian, sé que tal vez estás pasando por un momento difícil, pero debes entender algo: mi vida ha cambiado. Ya no soy la misma mujer que dejaste de lado, y si quieres formar parte de mi vida, tendrás que respetar los límites que he construido. Él asintió, limpiándose una lágrima. Parecía estar procesando mis palabras, y por primera vez sentí que me estaba escuchando de verdad. Lo entiendo, mamá. No quiero hacerte daño otra vez. Solo quiero que estemos bien. No sé si tú me aceptarías otra vez. Su voz sonaba tan vulnerable, tan distinta de ese tono arrogante que había usado por años. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro. Sentí que era el momento de poner a prueba la nueva relación que estaba construyendo conmigo misma y con el mundo. Ian, si estás aquí sinceramente y si realmente quieres tener una relación basada en respeto, entonces estaré aquí para ti, le dije con firmeza. Pero esta vez quiero que sea diferente. Ya no puedo ser esa madre que soporta todo sin decir nada. Necesito que me veas como tu igual, como alguien que merece el mismo respeto que tú. Él asintió lentamente y sus ojos mostraban algo que nunca había visto en él: comprensión, como si finalmente empezara a entender lo que había perdido y lo que necesitaba cambiar. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, cada uno procesando el momento. Ian se quedó un poco más y conversamos sobre su vida, sobre la escuela y sobre cómo había sentido mi ausencia. Me confesó que la presión que su padre le imponía era sofocante, que sentía que estaba viviendo una vida que nunca había deseado. Papá siempre me dijo que ser un genio era lo mejor que podía pasarme, pero yo nunca quise esto, mamá. Solo quiero ser yo mismo, sin que todo el mundo espere algo de mí. Al escuchar sus palabras, no pude evitar sentir una profunda compasión. Ian estaba cargando con un peso enorme, uno que yo misma había tratado de aligerar durante años. Pero esta vez estaba claro que él tenía que encontrar su propio camino, sin que yo me sacrificara una vez más. Ian, puedo estar a tu lado y apoyarte, pero esta vez necesitas hacer tu propio camino, con tus decisiones. Yo estaré aquí, pero quiero que seas consciente de que tengo mi vida y que también merezco ser feliz. Él me miró, asintiendo con una madurez que no había visto antes. Sentí una paz nueva, una sensación de cierre que no había imaginado posible. Gracias, mamá. Gracias por darme una oportunidad. Sonreí y le di un abrazo, uno que, en cierto sentido, sellaba un nuevo comienzo. Sabía que el camino no sería perfecto, pero al menos esta vez ambos estábamos empezando de cero, con una relación construida en respeto mutuo y entendimiento. Cuando Ian se fue, sentí que un ciclo se cerraba. Ya no era la mujer que buscaba su aprobación ni la madre que se sacrificaba sin medida. Esta vez, yo tenía el control y estaba decidida a mantenerlo. Después de la conversación con Ian, sentí una calma profunda, una paz que jamás había imaginado posible. Fue como si por primera vez mi vida estuviera completamente en mis manos, sin las ataduras que me habían aprisionado por tantos años. Me levanté al día siguiente con una ligereza renovada, una sensación de propósito que había anhelado durante tanto tiempo. Mi relación con Ian había comenzado a florecer en una dirección diferente. A diferencia de los días oscuros en los que su mirada me atravesaba con indiferencia, ahora sus mensajes y llamadas eran constantes, pero con un tono distinto, uno que reconocía mi autonomía. Me contaba sobre sus días en la escuela, los desafíos que enfrentaba, los cambios que estaba experimentando con Marcelo. Sin embargo, ahora había una diferencia importante. Yo ya no estaba dispuesta a dejarlo todo de lado para absorber sus problemas. Mamá, me ofrecieron participar en un proyecto de ciencias en la escuela. Nunca antes me había interesado, pero me hace pensar en lo que tú estás haciendo ahora, me dijo Ian en una llamada reciente, su voz llena de curiosidad. Eso suena genial, Ian.
Me alegra que estés explorando nuevas cosas, pero recuerda, solo hazlo si realmente te interesa, no porque alguien más te lo pida, le respondí, sintiendo una tranquilidad al saber que estaba buscando su propio camino, sin mi sacrificio como base. Mis días estaban llenos de actividades que yo había elegido. Mi proyecto avanzaba cada vez más, y en poco tiempo logré posicionarme como una figura de referencia en mi área. Gabriel, siempre a mi lado, se convirtió en mi mayor apoyo y en una inspiración constante. Con cada paso que daba, sentía cómo me empoderaba, como recuperaba fragmentos de mí misma que había perdido en los años de sumisión. Una tarde, mientras trabajábamos juntos, Gabriel me miró con esa expresión suave y sincera que siempre lograba hacerme sonreír. Nina, eres una mujer increíble. Ver todo lo que has logrado en tan poco tiempo es algo que admiro profundamente, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Sentí como el calor subía por mi pecho y una sonrisa escapó de mis labios. Gabriel había estado a mi lado desde el principio de esta nueva etapa, y su presencia había sido fundamental para mi sanación y crecimiento. Lo miré a los ojos y, por primera vez en años, me sentí verdaderamente valorada y amada. No sé qué habría hecho sin ti, Gabriel. Gracias por siempre creer en mí, le respondí, mi voz apenas un susurro cargado de emoción. Ese día decidí que ya no iba a permitir que las sombras del pasado me limitaran. Sabía que junto a Gabriel podía construir una vida plena y sin las cadenas del desdén o la sumisión. Cada logro en mi proyecto, cada reconocimiento que recibía era una confirmación de que había hecho lo correcto al salir de esa vida de dolor. Los meses continuaron pasando, y con cada uno de ellos, la distancia emocional con Marcelo y el mundo que dejé atrás se hacía más profunda. Los comentarios de amigos y conocidos que aún mantenían contacto con él me contaban sobre sus constantes quejas, sobre la fricción que seguía teniendo con Ian y sobre cómo el orgullo seguía siendo su única compañía. En algún momento, esa información dejó de afectarme. Marcelo y sus problemas ya no formaban parte de mi vida. Un día, recibí una llamada de Ian que me llenó de orgullo y satisfacción. Había decidido mudarse para continuar sus estudios en un ambiente más saludable, lejos de la presión de Marcelo. Me explicó que quería aprender de una manera diferente, sin la carga de las expectativas que su padre siempre le había impuesto. Mamá, quiero que sepas que he tomado esta decisión por mí, no por papá ni por nadie más. Gracias por enseñarme a hacerlo, me dijo, y en su voz percibí una fuerza nueva, una autonomía que nunca antes había mostrado. Escuchar sus palabras fue la culminación de mi propio viaje. Había logrado lo que nunca creí posible. Construir una vida en la que podía ser feliz y, al mismo tiempo, ser una guía para mi hijo sin que eso significara renunciar a mí misma.